Buenos días. Como comentamos el último día, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el siguiente tema que empezaremos el jueves, un poco para ver la parte teórica y de vocabulario de lo que vamos a trabajar antes de meternos ya en materia y en verdaderamente las distribuciones que vamos a trabajar. Entonces, este tema se llama distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar hoy hablando un poco en general de las distribuciones, pero luego en realidad nos vamos a centrar con las dos que podéis ver aquí en la pantalla, que son la distribución binomial y la distribución normal, junto con cómo aproximar una mediante la otra, cómo la binomial se puede aproximar con la normal. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver en este vídeo, que es la parte inicial de variables aleatorias y de distribución de probabilidad, realmente es una pequeña introducción que nos va a servir para entender de qué trata esto, las distribuciones de probabilidad, de situarnos en qué aspecto de las matemáticas estamos un poco, qué es lo que queremos conseguir, cuáles son nuestros objetivos y después ya nos metemos realmente a hacer los ejercicios y estudiar la distribución pura, las dos distribuciones puras realmente con las que vamos a trabajar. Entonces, empezamos con este primer punto. Este es el índice, lo subiré también, además del vídeo, subiré un PDF en la clase, ¿de acuerdo? Y entonces el primer punto habla de variables aleatorias y de distribuciones de probabilidad en general, ¿de acuerdo? Sí, en particular en algo de probabilidad. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Y vamos a empezar por eso para saber de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Una variable aleatoria es una función, una variable, perdón, que he mezclado aquí dos palabras, una variable aleatoria es una función del espacio muestral en R. ¿Y eso qué significa? Eso significa que a cada suceso se le asigna un número real. Real, porque vamos a estar trabajando siempre en R. Por ejemplo, para centrarnos en algo más concreto, más específico que realmente podamos pensar. Imaginemos que tenemos un experimento aleatorio, ¿de acuerdo? Recuerdo que el espacio muestral eran todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio. Entonces, nuestro experimento va a ser tirar 3 monedas al aire. Y entonces, dentro de nuestro espacio muestral vamos a tener bastantes opciones. Si las contamos todas, nuestro espacio muestral va a ser pues que las 3 salgan cara, por ejemplo, que la primera salga cruz y las otras dos salgan cara, que la primera salga cara, la segunda cruz y la tercera cara, que la única cruz sea la última, después similar con 2 cruces y similar así hasta acabar con 3 cruces. Es decir, tenemos varias opciones. Esto es un espacio muestral y estos son sucesos. Todavía no estamos calculando ninguna probabilidad ni nada así. Simplemente estamos estudiando qué posibilidades tenemos cuando tiramos 3 monedas al aire. 3 caras, primera cruz y las dos siguientes caras, cara, cruz, cara, 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 cruz, etc. Y entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Pues una variable aleatoria puede ser, por ejemplo, ble, que mezclo palabras de nuevo, aleatoria, y le voy a llamar y porque pues porque la X ya la hemos utilizado para indicar las cruces, pues puede ser Y que defina el número de caras obtenidas. Y fijaos que a cada suceso de este espacio muestral le asigno un número. Por ejemplo, al suceso cara, 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 le asigna el número 3, porque hemos tenido 3 caras. Al suceso cruz, cara, cara, le asigna el número 2. Al cara, cruz, cara, también le asigna el número 2, porque son 2 caras. Y al cara, cara, cruz, igual, también le asignamos el número 2. Al suceso, por ejemplo, cara, cruz, cruz, se le asigna el 1, porque hay una cara.
Al cruz cara cruz se le asignaría el 1 también, porque hay una cara. Y al cruz cruz cara también se le asignaría el 1. Le estamos asignando valores, ¿de acuerdo? Simplemente es una idea de asignar valores. Por último, al suceso cruz 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 se le asignaría el 0. Y lo que hemos simplemente es asignar un valor, asignar un número, que es el número de caras obtenidas. Fijaos que en este caso solo hay 4 valores posibles. O el 3, o el 2, o el 1, o el 0. Pero no puede salir 0,5, porque no nos pueden salir 0,5 caras, ¿de acuerdo? Entonces, diremos que esta variable aleatoria es discreta. Y con eso llegamos a la siguiente definición, que nos dice que una variable aleatoria es discreta si solo puede tomar un número finito de valores. Pues eso, el 0, el 1, el 2 o el 3. Y si no es discreta, si los valores pueden ser infinitos, pues entonces le llamamos continua. Si puede tomar infinitos valores, sería una variable continua. Bueno, aleatoria. Continua. Por ejemplo, un ejemplo. De todo el instituto, ¿de acuerdo? Elegir un alumno al azar. Elegimos, este es un experimento. Un alumno o alumna al azar. Entonces, mi espacio muestral son todas las personas, todos los estudiantes del instituto, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Cualquier persona puede elegir. Eso sería el espacio muestral. Y yo puedo hacer una variable aleatoria X que se defina, pues la estoy definiendo yo, porque yo quiero definir esta variable aleatoria, altura de la persona escogida. Y entonces, si os fijáis, en este caso la cantidad de valores son infinitos realmente. Porque si midiese con suficiente precisión, podría encontrar a una persona que midiese unos 60, a lo mejor a una persona que midiese 1,60738. No digo que todos vayan a estar en el instituto, porque no tenemos infinitas personas en el instituto, pero que cualquiera podría estar. Que así a priori cualquier valor nos valdría. Dentro de unos límites, obviamente, nadie va a medir 3 metros, eso está claro, pero dentro de esos límites, a lo mejor desde el 1,40 hasta el 1,90 o hasta los 2 metros, cualquier valor sería posible. Cualquiera de ellos. No sabemos cuál va a ser, no sabemos si va a ser uno, si va a ser otro, no tenemos ni idea. Cualquiera de ellos es posible. Puede que necesitemos más o menor precisión para medirlo, pero cualquiera puede ser. Entonces, esto es lo que sería una variable aleatoria continua, que es diferente de la discreta, como hemos visto. Vale, supongamos ahora que hemos vuelto al caso anterior, que volvemos a tener una variable aleatoria discreta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, volvemos a repetir, lo vuelvo a copiar aquí, vosotros lo tenéis un poquito más arriba, ¿de acuerdo? El de tirar 3 monedas. 3 monedas. Y tenemos la variable aleatoria y, que era el número de caras obtenidas. Estamos en una variable aleatoria discreta, ¿de acuerdo? Seguimos aquí, vamos a pensar en esto. Bueno, pues ahora, a cada posible valor, os recuerdo que la i podía ser i igual a 3, i igual a 2, i igual a 1 e i igual a 0, le vamos a asignar una probabilidad. ¿Y cómo le asignamos esa probabilidad? Pues con las reglas que ya conocemos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro 3 monedas al aire salgan las 3 caras? Pues eso será la probabilidad de i igual a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras? Igual a 2, una cara o 0 caras. Entonces, en este caso, como es un caso pequeño, se puede incluso estudiar con Laplace. Si os fijáis,
teníamos aquí todas las opciones posibles, que eran 8 opciones, y de 3 caras teníamos solamente esta opción de aquí, pues un octavo. Un octavo. De 2 caras teníamos 3 opciones, pues 3 octavos, no 2, sino 3 octavos. De una cara teníamos otras 3 opciones, 3 octavos, y de 0 caras una opción, un octavo. Si os fijáis, las teníamos aquí. 3 caras, una opción de 8, 2 caras, 1, 2, 3 opciones de 8, una cara, 1, 2 y 3 opciones de 8, y para acabar 0 caras, una opción de 8. ¿De acuerdo? Entonces, esto, asignar a cada valor de una variable aleatoria discreta una probabilidad, ¿de acuerdo? Es lo que se llama una función de masa de probabilidad. Asignar a cada valor de una variable aleatoria discreta su probabilidad esta idea, esto de que le estoy asignando a cada valor, esto se llama función de masa de probabilidad. Se llama función de masa de probabilidad. Y, de acuerdo, todos los posibles valores, todo el conjunto de, pues que al 3 le es un octavo, te daría una función que se podría representar, ¿de acuerdo? Si esto lo queremos representar, si representamos los puntos de la forma y probabilidad de que y sea igual a i, realmente esta mayúscula, obtenemos la distribución de probabilidad. Obtenemos la distribución de probabilidad. ¿Y en qué consiste esto que decimos de representar? Pues lo vamos a hacer ahí arriba, para que lo veamos en ese hueco que tenemos en la parte de arriba. Entonces, la idea esta es decir, bueno, mis probabilidades pueden ser un octavo o 3 octavos. Entonces, si yo hago unos ejes, aquí marco las probabilidades, que aquí serían pues 1 octavo, 2 octavos que no va a haber nada y 3 octavos, más o menos. Y mis posibilidades es que haya 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Y empiezo a representar y digo, 3 caras, un octavo. 3 caras, la probabilidad de que sea igual a i, un octavo. Pues por aquí, más o menos. 2 caras, 3 octavos. Pues por aquí, más o menos. 1 cara, 3 octavos. Por aquí también más o menos. Y 0 caras, un octavo. Con el 0, un octavo. Y lo voy representando. Es más, generalmente se representan no solo con el punto, sino que se les hace un pequeño diagrama de barras, como unas pequeñas barras, indicando, aquí como no tengo regla con la pizarra, pues quedan un poco chapuzas, pero bueno, más o menos creo que se entiende cuál es la idea de lo que se está haciendo. Y te queda una barra más alta si tienes una mayor probabilidad y más bajita si la probabilidad es menor. Y se puede ver la distribución de la probabilidad. Bueno, pues que sepáis que además se podría calcular la media, se podría calcular la varianza, se podría calcular la desviación típica. Son cosas que durante toda la secundaria se ven sobre la estadística, que en parte conocéis, sobre todo la parte de la media, y que se podría utilizar para calcular de cualquier función de distribución. Voy a poner las fórmulas, pero lo que sucede es que realmente no vamos a trabajar con distribuciones cualesquiera, sino que vamos a trabajar con unas muy específicas, con la binomial y con la normal. Entonces veremos luego cómo calcular en la binomial y la normal la fórmula de una forma más sencilla. Yo lo que voy a hacer es las fórmulas generales, ¿de acuerdo? Entonces,
para poner las fórmulas generales, la media, que también se llama esperanza, que es con la letra mu o con e de la variable, estamos usando la i, pues de la i. En el libro lo tenéis con la x, porque utiliza la x, pero bueno, da lo mismo. He usado la i porque acordaos que teníamos la x reservada para el número de cruces, para las cruces que habíamos cogido. Pues es la suma de i sub i por su probabilidad. Es decir, 3 por 1 octavo, 2 por 3 octavos, 1 por 3 octavos y 0 por 1 octavo. Y se suma y nos sale la media. La varianza, que se representa con un sigma cuadrado o con un var de x, o en este caso de y, porque hemos llamado y. Estoy usando la y porque os recuerdo que la habíamos llamado y. Si lo hubiésemos llamado x, pues usaríamos la x. Esto es la suma de las i sub i por p sub i elevando al cuadrado las i sub i menos la media al cuadrado. Y luego la desviación típica, que es igual siempre a la raíz de la varianza. Pero bueno, estas son fórmulas genéricas y que ya os digo, simplemente para que sepáis que existen, porque no las vamos a usar. Entonces, un poco para acabar, fijaos que todo esto que hemos hablado es de las variables discretas, donde teníamos, por ejemplo, 4 valores, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos tenía una altura, y su probabilidad es la altura. Bueno, pues en las variables aleatorias continuas, se utilizan lo que se llama, o las funciones de densidad. ¿Y cómo se utiliza esto? Lo hablaremos un poquito más cuando vayamos a hablar de la normal, pero la idea es la siguiente, ¿de acuerdo? Ahora tú aquí cuando tienes el eje, en vez de ser unas barras, porque teníamos valores finitos, este y este, 4 valores los puedo poner. Como ahora los valores son infinitos y puedo tomar cualquier valor, lo que se hace es una función que generalmente además queda con una forma parecida a esta, que es una función de Gauss. Y la probabilidad ya no es la altura, porque algo que nos va a pasar con las funciones continuas es que los valores concretos van a ser imposibles de encontrar, por decirlo de alguna forma. Nadie mide justo y exactamente 1,60, porque con 1,60 matemáticamente hablando estaríamos diciendo infinitos ceros, es decir, ni un átomo arriba ni un átomo abajo. Eso no es real. Hay gente que mide entre 1,60 y 1,61, o entre 1,59 y 1,60. Entonces ya no se hablan de valores particulares, sino que se hablan de regiones. Y entonces, si por ejemplo aquí están pues el 1,60 y aquí está el 1,70, a ver que no se ve muy bien, y aquí está el 1,70, la probabilidad en este caso va a ser el área. Y calcularemos estas áreas. En realidad no las vamos a calcular porque vamos a utilizar unas tablas donde ya están calculadas. Pero la idea detrás es como si los calculásemos, que estaríamos calculando ese área. Y entonces, si x es la altura de la persona escogida, os recuerdo el ejemplo que teníamos, lo que haremos será calcular la probabilidad de que la altura esté, por ejemplo, entre 1,60 y 1,70. Es decir, que la persona que hayamos cogido mida algo que esté entre 1,60 y 1,70. Y eso será igual a este área. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy no sabemos calcular áreas con curvas, y menos con las curvas tan extrañas como las que vamos a utilizar para la normal. Entonces veremos que hay unas tablas, porque hay personas que ya han calculado para las curvas más utilizadas, que son las que vamos a utilizar nosotros, todas las áreas, y han hecho una tabla, han sacado una tabla de, bueno, pues si estás en este punto de la curva, de este punto a este punto, el área mide tanto. Y entonces, pues consultas la tabla, ya os enseñaré cómo, y lo veremos tranquilamente, y ya lo tienes. Y bueno, esto es un poco el resumen. Al igual que hoy, cuando empezaremos los próximos días, primero vamos a trabajar con la binomial, que es una variable discreta,
Veremos cómo calcular las probabilidades, cómo calcular la media, cómo calcular la varianza, la binomial, y después iremos a la normal, que es una variable continua, y hablaremos otra vez de la idea de las funciones de densidad, de esta idea de las áreas y cómo calcular las probabilidades. Así que bueno, esto es un poco todo y seguiremos a partir del jueves.